Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Belén Luna, de primero de la carrera de biotecnología. El día de hoy haremos un análisis de un artículo científico. El nombre de mi artículo o el título es La microfísica de la masa acuosa contrarresta la aceleración de la tasa de oxidación del bromuro impulsada por la actividad del agua por el ozono de 289 hacia el 45K. ¿Cómo vamos a analizar el artículo? Vamos a comenzar por la introducción. La introducción establece la importancia de la reacción entre el ozono y el bromuro como un proceso fundamental para la activación del bromo en la atmósfera. Esta reacción genera especies reactivas de bromo que pueden afectar significativamente el destino de varios compuestos en la atmósfera. Esto influye en los procesos químicos y climáticos. Aquí tenemos los fenómenos atmosféricos, donde se menciona que las fuentes ambientales de haluros como el bromuro a menudo contienen compuestos orgánicos que se pueden modificar y que están entrelazados con la reactividad de las soluciones acuosas. La interacción entre el ozono y el bromuro es especialmente relevante en contextos donde se presentan condiciones ambientales variables como en la criosfera terrestre. Tenemos aquí en introducción una tabla donde podemos observar las diferentes fórmulas que tenemos para el desarrollo de esto. Las fórmulas no tratan de la reacción entre el ozono y el bromo en sí, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es estudiar cómo la temperatura afecta la oxidación del bromuro por el ozono, utilizando de tubo de flujo con una mezcla acuosa de ácido cítrico y bromuro de sodio. Este enfoque nos permite a nosotros evaluar los efectos de las condiciones ambientales en la reactividad química y proporciona información valiosa para modelos atmosféricos que describen la activación de halógenos en diversas matrices. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde tenemos los resultados. En esa gráfica podemos ver los coeficientes de absorción. Pero ¿qué es lo que nos dice los resultados o de lo que nos da o qué nos da los resultados? Tenemos los coeficientes de captación, donde se calculan estos coeficientes de absorción del ozono a diferentes temperaturas, observándose una disminución significativa en estos coeficientes a medida que la temperatura disminuye. Los datos mostraron que el coeficiente de absorción promedio se ajustó a las expectativas basadas en la teoría de la resistencia, indicando que los procesos de difusión y la reacción son importantes para la eliminación del ozono. Ahora tenemos los efectos de la temperatura. A temperaturas bajas se observó un aumento en la viscosidad de soluciones, lo que afectó negativamente a la difusividad del ozono. Esto contribuyó a una menor reactividad. Para la parametrización de los coeficientes de velocidad, reveló que tanto la constante de Henry, que es la que estamos utilizando, como la difusividad son dependientes de la temperatura, lo que afecta la transferencia del ozono a la fase acuosa. Tenemos los mecanismos de reacción. Se identificaron dos mecanismos principales, la reacción tanto en la superficie y la difusión del volumen. Se asume que los dos operan al mismo tiempo o son paralelos, lo que permite una mejor comprensión del proceso global de la captación. Tenemos la discusión, donde nos habla sobre las implicaciones ambientales, las comparaciones a estudios previos y las limitaciones, y también sobre las propiedades coligativas. Tenemos donde las implicaciones ambientales, los resultados también tienden o nos dan a comprender cómo el ozono interactúa con el bromuro en condiciones ambientales, especialmente en ambientes fríos, donde la viscosidad del agua aumenta. La activación del bromo a través de las reacciones con ozono puede influir en procesos atmosféricos más amplios, como la química del ozono estratosférico y el cambio climático. La comparación de estudios previos. Los hallazgos se compararon con estudios anteriores sobre las reacciones similares, destacando como las condiciones experimentales, como la temperatura y composición,
afectan significativamente a las tasas de reacción. Se enfatiza en esta parte la necesidad de considerar esos factores a modelar procesos atmosféricos y al a evaluar el impacto ambiental del ozono y los halógenos. Tenemos las limitaciones y futuras investigaciones, donde vamos a discutir sobre cuál es la necesidad de los parámetros dependientes de temperaturas por sistemas complejos. Pero también aquí vamos a hablar sobre lo que viene siendo las propiedades coligativas, donde juegan un papel crucial en determinar cómo el ozono interactúa con otras especies químicas en soluciones acuosas. Tenemos que recalcar que las soluciones acuosas son las propiedades coligativas, lo que es fundamental para entender su comportamiento en la atmósfera y su impacto ambiental que genera. Tenemos la conclusión. ¿Qué nos dice la conclusión? Este estudio proporciona una comprensión detallada de la interacción entre el ozono y el bromuro en condiciones experimentales que simulan ambientes atmosféricos. A través de un enfoque experimental utilizado en un reactor de un tubo de flujo revestido, se demostró que la temperatura y la presencia de la materia orgánica, como el ácido cítrico, influyen significativamente a la reactividad del ozono. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que los ácidos, en sí las mezclas, pueden llegar a afectar a la reactividad del ozono. Los resultados mostraron que los coeficientes de absorción del ozono disminuyen a temperaturas más bajas, lo que se atribuye a un aumento a la viscosidad y una disminución a la difusividad del ozono en soluciones acuosas. Hay que tener en cuenta eh, de este artículo. De hecho, mi opinión personal es, es que me agrada mucho porque se centra en la importancia de comprender cómo las interacciones químicas entre el ozono y los haluros, especialmente en presencia de materia orgánica, afectarían la reactividad y el comportamiento del ozono en la atmósfera. Por lo general, estudios destacan que la temperatura y las propiedades coligativas de las soluciones acuosas influyen significativamente en la solubilidad y reactividad del ozono, lo que tiene implicaciones directas para los procesos atmosféricos. A, a medida que se disminuye la temperatura, se observa el aumento en la viscosidad. A medida que se desciende la temperatura, se puede observar menos viscosidad, pero también reduce la difusividad cuando tenemos temperaturas bajas. Por ende, su capacidad para reaccionar, su capacidad para reaccionar es muy compleja. A medida que se disminuye la temperatura, Además, a medida que se disminuye la temperatura suceden varios cambios. Además, el artículo enfatiza que estos hallazgos son relevantes para mejorar algunos modelos atmosféricos que describen la activación de halógenos en diversas matrices ambientales como aerosoles marinos y salmuera de hielo marino. En resumen, el estudio subraya la necesidad de considerar estas interacciones químicas complejas para abordar problemas relacionados con el cambio climático y la calidad que tenemos de aire. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.